Muy buenos días. El día de hoy estamos de fiesta. Es una solemnidad. Estamos celebrando la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Pero vámonos despacio, no trates de correr. Es una gran fiesta y este dogma, aunque ciertamente fue promulgado de una manera solemne en el año 1800, ya los primeros cristianos lo celebraban. Incluso en las iglesias del Oriente, en el siglo VIII, ya se celebraba esta fiesta con mucha solemnidad. No porque haya sido reconocido prácticamente hace algunos años, no quiere decir que antes no se creyera. Más bien, cuando la iglesia tiene que afirmar algo con solemnidad, es porque empieza a haber problemas. Pero en el principio, al principio a los cristianos no les costaba ni un problema el creer y profesar que María era la madre de Dios, y de ahí se desprenden todos los dogmas marianos. Yo pienso y creo que los dogmas marianos, más que centrarse en María, en realidad están apuntando a Jesús, porque todo tiene su explicación en Jesús. Si nosotros creemos que Jesús es Dios, entonces no vamos a tener miedo al afirmar que María es madre de Dios, de Jesús. Hace poco me topé con una persona que me estaba haciendo algunas preguntas y la verdad hasta ternura me da. Definitivamente yo no quise continuar la conversación, pero hasta me daban ganas de abrazarlo y decirlo, ya, tranquilo, todo va a estar bien. Esta persona se enojaba mucho y decía, es que ¿por qué dicen que María es la mamá de Dios? ¿No se dan cuenta que si María es la mamá de Dios, entonces es la abuelita de Jesús? Y yo le decía, a ver, ¿cómo sacas de que María es la abuelita de Jesús? Y dice, pues sí, porque si Jesús es hijo de Dios y María es madre de Dios, entonces María es la abuelita de Jesús. Y le dije, pero entonces tú no crees que Jesús es Dios. Y él dice, ¿cómo? Le digo, y le empecé a mencionar muchos textos bíblicos donde Jesús es Dios, se presenta como Dios. Los evangelios hablan de que Él es Dios. Simplemente leer el prólogo de San Juan. Y él decía, pues es que no me convence, o sea, sí, Jesús es Dios. Y le digo, muy bien, ¿y María es madre de Jesús? Sí, pero de Jesús, no de Dios. Yo de ahí no lo podía sacar. A veces nosotros nos ofuscamos tanto en algunos pensamientos que se nos olvida que la fe es precisamente eso, fe. Sí tenemos que dar razones de nuestra fe. Y precisamente el dogma es todo, pudiéramos decir, un cuerpo científico en la forma en cómo está desarrollado el pensamiento para señalarnos una realidad. Pero al final del día es simplemente abrirnos a la admiración. Quiero leer el Evangelio. Y para esta fiesta yo creo que la segunda lectura es la que más me gustaría predicar, pero pues hemos estado reflexionando los evangelios aquí en YouTube. Ojalá que tú pudieras ir a misa y escuchar y prestar más atención a lo que te van a decir de este dogma precioso de la Inmaculada Concepción de María. Pero leamos el evangelio. Dice así: en aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. En este texto podemos ver muchas frases que nos deben de iluminar. Y no se trata solamente de hacer un examen, no sé, de sintáctico del texto bíblico. No, la fe va más allá, es una experiencia. Pero si tengo la Biblia en griego, en algún otro video, yo te mostré la Biblia abierta y te decía las palabras que se usa y el lenguaje, ¿verdad? Esa frase, como el ángel le dice, que charitomene, o sea, la llena de gracia, no es una buena traducción, porque la conjugación en griego implica una acción constante, algo así como lo que nosotros tenemos como el presente perfecto, ¿verdad? Decíamos las terminaciones, ando, yendo, estoy comiendo, o sea, en este momento estoy comiendo. Bueno, en griego hay un verbo, una conjugación que implica el pasado, el presente y el futuro. Es una acción constante. Y estas conjugaciones no se utilizan mucho. Por eso en el español no lo tenemos. En el inglés tampoco tenemos este tipo de conjugaciones. Pero en griego sí está. Y es ahí donde el ángel le dice a María, la llena de gracia. En el español entendemos que la llena de gracia es como que en ese momento, lo que puede decir o lo que pudiera significar que antes no o que después quizás no. Pero así no está en el idioma original. En griego, si leemos la frase, nos da a entender que antes, ahora y después, ella es la plenamente llena de gracia. Vaya, qué saludo le da el ángel a María. Luego, en todo este contexto donde se desarrolla ¿quién será él? ¿Será llamado Hijo de Dios? ¿Será el Salvador, el portador de todas las promesas del Antiguo Testamento? Pero al final, como el ángel le dice, no hay nada imposible para Dios. Y aquí nosotros pudiéramos hacer un alto y reflexionar de una manera sencilla. Dios pudiera ¿redimir a alguien? Sí, porque no hay nada imposible para Dios. Pero no nos centremos en María, enfoquémonos en Jesús. Jesús es Dios hecho carne, como dice el prólogo de San Juan. La palabra se hizo carne, la palabra era Dios, la palabra estaba con Dios y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Está hablando de Jesús. Dios se hace carne. ¿Para qué? Para que Él, asumiendo nuestra naturaleza, pudiera salvarnos en la cruz. Pero la carne que Jesús tenía que tomar, por supuesto, tenía que ser 100% humana, ¿verdad? Pues no es un extraterrestre que bajó y ya apareció aquí. Tenía que ser 100% humano. Tenía que nacer exactamente como uno de nuestra especie. Pues lo que no se asume no se redime. Por eso nació en una mujer. Y en este sentido, sin entrar en los demás dogmas, la carne que Jesús tomó
tenía que ser libre de pecado, porque si Jesús nacía en pecado, entonces ya no podía salvarnos. Él que no cometió el pecado, dice la carta a los Hebreos, murió por nosotros. El justo muere por nosotros. Él paga el pecado, Él paga la culpa de nuestro pecado. Él no tenía que tener pecado en su carne, de ninguna forma. Y si recordamos el Antiguo Testamento, la paga o la culpa del pecado se iba heredando. Por eso Jesús no podía heredar el pecado de ninguna forma. Pero, entonces, ¿cómo le iba a hacer con María? Bueno, ahí es donde entra este dogma de la Inmaculada Concepción. Sabemos que Jesús va a salvarnos, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y sabemos que era necesario que Jesús no tuviera pecado. Y con el saludo que el ángel le da a María, nos queda claro que María fue, pudiéramos decir, rescatada del pecado antes de que ella misma empezara a crecer. Por eso la Inmaculada Concepción no se está refiriendo a Jesús, se refiere a María. Cuando María, podemos decir, se concibe en el seno de su mamá, de Santa Ana, en ese momento María es prerredimida, se le aplica la salvación, nos decía un profesor. Es como si ahí en el vientre de la mamá de María, en Santa Ana, en el momento en que María, la Virgen María, va a ser concebida, es como si en ese momento la hubieran bautizado. ¿Pero cómo? Si el bautismo todavía no existía. Para Dios no hay nada imposible. Dios no es como nosotros. Dios ve el presente, el pasado y el futuro al mismo tiempo. No es como nosotros. Por eso muchas de las profecías del Antiguo Testamento hablan como en un sentido de presente, porque Dios todo lo ve en presente. El futuro, pudiéramos decir, Él es Dios. Ahora, no se trata de méritos o virtudes de María, se trata de la necesidad de Jesús para salvarnos. Ahora, aunque pudiéramos nosotros entender esto, porque hay que dar razón de nuestra fe, del por qué decimos que María es inmaculada desde el nacimiento de ella, desde su concepción, ella no tuvo pecado, no por méritos de ella, sino que a ella se le aplicaron los méritos de Jesús, de su muerte. Ella, mira, no es incluso tan difícil de pensar. La primera persona que recibió a Jesús, ¿quién fue? María. La primera persona que lo escuchó, María. La primera persona que lo dio a conocer al mundo, María. Pues no debiera de ser ella la primer redimida. Pues claro, y eso fue incluso antes de que Jesús naciera. No por méritos de María, sino por los méritos de Jesús que se le aplican a María para que Jesús pudiera asumir una naturaleza completamente humana, excepto en el pecado. Y estos son textos bíblicos. Así que si alguien me sale con algo así como que, pues María es la abuelita de Jesús. No, mi hijo, lee la Biblia, en serio, sin prejuicios. Y el dogma es para abrirnos más y contemplar la belleza de un Dios que nos ama y que todo le es posible. Contemplar la imagen de María es contemplar lo que un día tú y yo podemos llegar a ser por los méritos de Jesús, si nosotros somos capaces de responderle como María respondió. He aquí el esclavo, he aquí la esclava del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que hace nuevas todas las cosas, que sea Él el Dios que nada le es imposible, que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A veces somos muy flojitos para pensar. Pues bien, si yo te invitara a que pensaras en un momento en el tamaño del universo,
que hicieras ese ejercicio mental de pensar qué hay más allá de las estrellas y más allá y más allá. Llega un momento de estupor, de asombro. Si yo te invitara a que trataras de sumar números y sumar números hasta que llegaras al final de la suma, pues te darías cuenta que nunca acabarías. Llegaría un momento de estupor, no lo sé, de mareo al contemplar algo tan grande. Los dogmas en ningún momento quieren cerrarnos la mente, más bien quieren ayudarnos a contemplar algo mucho más grande. Nos señalan el camino a la contemplación. En la Sagrada Escritura está escrito que incluso María no entendía todo lo que sucedía. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando Jesús fue perdido y hallado en el templo y que le dice, te hemos estado buscando, y que Jesús le responde, ¿no sabéis que debo de estar preocupado o en las cosas de mi Padre? María, dice el texto, no entendió, pero guardó todas esas cosas en su corazón. Hoy guardemos este dogma en nuestro corazón y abrámonos a la contemplación. Y quiero decir que el día de ayer quedé yo también muy sorprendido, muy sobrecogido, yo creo, al ver la respuesta de todos aquellos que se unen al reto de leer la Biblia completa el próximo año. Yo creo que este video ya estamos casi en los 17 minutos. Yo creo que en otro video voy a empezar a explicar un poco en qué va a consistir, pero pues vamos a darle. Y invita a todos los que puedas invitar a que se unan a este reto, que es eso lo que debiéramos de guardar en nuestro corazón, la palabra de Dios. Que tengas un excelente día.